Bienvenidas amigas y amigos a un nuevo episodio de Parapsicología Hoy. Soy Isela Madrid y hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de un tema que me gusta muchísimo, con el que inicié los estudios hace mucho tiempo, y les hablo de los tipos de manifestaciones paranormales. Ahora, con respecto a esto, es importante recalcar que, bueno, yo recuerdo que cuando empecé a estudiar estos temas hace muchísimos años, a uno le decían, es que existen el fenómeno residual y el fenómeno inteligente. Y los residuales es como lo que hay en la casa y el inteligente es cuando es una entidad. Y se quedaba ahí el asunto. Pero no, resulta que hay muchísimas otras clasificaciones, categorías dentro de esto que nos permite diferenciar y estudiar estos fenómenos. Entonces, también es importante que sepan que esta no es la única clasificación que hay, que van a encontrar dependiendo del país, dependiendo de cada escuela, de la literatura, etcétera, diferentes formas para clasificar estas manifestaciones paranormales. Sin embargo, yo creo que esta a mí es la que más me ha funcionado, fue la que usé para mi libro, Diagnóstico Paranormal, porque me parece que incluye la mayoría o incluye todo, porque pues cada día se descubren nuevos tipos de fenómenos, etcétera, que requieren estudio. Pero por lo menos engloba la mayoría o los fenómenos más frecuentes y también en esta categoría, en esta clasificación, perdón, metí la parte de fenómenos naturales que se parecen a los paranormales, pero no lo son. Entonces, ya una vez dicho esto, es esta categoría modificada por mi persona para poder estudiar los fenómenos, vamos a ver de qué se trata. Ok, como les decía, primeramente vamos a hablar de los fenómenos o las manifestaciones naturales o ambientales. ¿Por qué? Porque cuando uno lo llaman para investigar una casa, que se están dando fenómenos, la gente está muy asustada, siempre tenemos que empezar a analizar ese tema de lo más racional y simple a lo más complejo e inexplicable. ¿Ok? Entonces no podemos con solo llegar y que tal vez el ambiente se sienta pesado, decir, no, de fijo aquí hay una entidad negativa o algo así. Hay que ser muy responsable con lo que uno diga y por eso se llama un proceso investigativo, donde vamos a ir poco a poco descartando, además de escuchando a las personas que están teniendo estos problemas, que han sido testigos, para ver hacia qué categoría se inclina el fenómeno que ellos están viviendo, porque todos tienen sus diferencias. Entonces, fenómenos naturales o ambientales. Primero, tenemos la parálisis del sueño, que es un trastorno del sueño que se vincula con digamos, se experimenta en ese proceso entre dormido y despierto, donde la mente se despertó, pero el cuerpo no. Eso es un mecanismo de seguridad del cuerpo para evitar que tengamos accidentes dormidos. Y este fenómeno, esta parálisis, puede generar alucinaciones sensoriales, auditivas y visuales. Entonces, normalmente es como estar viviendo una pesadilla, pueden sentir que le agarran las manos, que lo están asfixiando, ver sombras, ver cosas, etcétera. Si quieren saber más sobre la parálisis del sueño, los invito a buscar el video sobre ese tema en particular que está aquí mismo en el canal. Ahí lo explicamos con mucho más detalle. ¿Ok? Luego tenemos lo que son alteraciones ambientales. ¿Qué es esto? Bueno, las casas normalmente que visitamos no siempre tienen las mejores condiciones eléctricas, los campos electromagnéticos a veces están elevados y para eso son los aparatos que nosotros llevamos, los medidores de campos electromagnéticos famosos K2, que son los que tienen las lucecitas como este. Bueno, este es un fantasmómetro, pero es lo mismo. Vamos a ver si se ve, más o menos se ve. Ok, esto lo que me va a ayudar es a determinar si en la casa los campos electromagnéticos se encuentran en niveles normales o no. Ese es el uso principal de estos aparatos. Entonces, ¿qué pasa si los campos electromagnéticos están muy elevados? Bueno,
esa electricidad y ese magnetismo durante el día va a afectar la mente, va a afectar el cerebro de esas personas. Y esto puede provocar alucinaciones, puede provocar que la persona se sienta mal, que le dé migrañas, que se sienta observado, pero no es que hay una entidad ahí presente, sino que esos campos me están afectando. Recuerdo un caso donde la señora vivía es un segundo piso, ella tenía la cama acomodada como a la par de una ventana, y sí, pues en ese cuarto y en esa zona era donde tenía mayores experiencias aparentemente paranormales, y cuando fuimos, los campos estaban como al triple de lo que tenían que estar. Y si la persona pasa ahí todo el día, sí se va a ver afectado por ese campo electromagnético. ¿Qué es lo que pasaba? Que a la pura par de la ventana en la calle estaba un poste de electricidad de alta tensión con todos los cables, estaban así, pero súper, súper cerca de la ventana de la señora. Entonces, lo más posible es que eso estuviese afectando y estuviese provocando esas sensaciones y esas alucinaciones a la señora. Las recomendaciones cuando pasa algo así es, bueno, cambiemos de cuarto para ver si usted se siente mejor, un cuarto con campos más normales. Por eso es importante hacer las lecturas de campos desde el inicio para poder determinar si esto está alterando a la persona o no. También puede pasar cuando la acidez del agua es más alta de lo normal. Esto puede provocar en las personas cambios físicos, inclusive también algunas alucinaciones. Por eso, ocasionalmente, dependiendo del caso y si la zona es conocida, porque quizás por la cercanía con algún volcán, como acá en nuestro país, puede estar pasando la acidez del agua, puede afectar a las personas. Bueno, luego tenemos los orbes. Este es un tema súper controversial. ¿Qué es lo que pasa con los orbes? Que la gran mayoría de los orbes son polvo, partículas de polvo o agua o cualquier otra sustancia en el ambiente. Los orbes son provocados por un efecto de retrodispersión de las cámaras digitales y algunos celulares. Entre más cerca está el flash de la cámara, más orbes van a salirles en las fotos. Entonces, un orbe de origen paranormal es muy difícil de captado. De hecho, yo no le llamaría ni orbe porque ya ese nombre está asociado con todas las particulitas estas que aparecen en las fotos o a veces en los videos con cámaras de visión nocturna, que si bien nosotros no vemos bien la luz de la cámara, las partículas sí refractan esa luz y por eso queda grabado de esa forma. No son espíritus que andan volando ni manifestaciones paranormales, sino que la gran mayoría son polvo. Un porcentaje muy pequeño cuando podemos ver visualmente la luz o la esfera de luz, eso es una anomalía de luz que le podríamos llamar, bueno, algo así de un origen desconocido, quizás, pero son, como les digo, un porcentaje muy pequeño de los casos. Entonces, por eso las orbes están aquí en esta categoría, porque la gran mayoría de las fotos que mandan y los videos con orbes son partículas de polvo. Ahora hablando de esto, aquí en Costa Rica se han hecho populares unos videos de una zona de San José que supuestamente aparece una entidad y que aparece una sombra, el famoso video este de San Cayetano que salió en las noticias. Aquí me faltó poner las telarañas. Las telarañas frente al lente de la cámara son una de las causas también más frecuentes de confusión en los videos con un fantasma o con una sombra o una entidad. Las telarañas y algunos insectos. En ese video de San Cayetano se ve claramente hasta que es como o una arañita muy pequeña dando de la telaraña, porque creo que el patrón de movimiento es como el de un insecto. Entonces, no asociemos las cosas que tienen explicación natural con cosas paranormales. Es una telaraña frente al lente. Y muchos videos de este tipo pasan en cámaras de seguridad que toman el enfoque desde arriba. Entonces, son cámaras que no limpian frecuentemente. La primera posibilidad es si usted ve una anomalía
en ese video, vaya, revise que no haya una telaraña frente al lente de la cámara, porque se ve como un fantasma. Y a mí me han puesto, recuerdo un video también como de un centro educativo, ese no era de acá, pero que parecía que un fantasma entraba y salía de una clase, de un aula, y después de verlo varias veces vimos que era una telaraña. Entonces, y posteriormente los investigadores que habían grabado, que habían analizado el video originalmente, dijeron que sí, que la cámara tenía telarañas. Entonces, no caigamos. O sea, está bien que creemos en el fenómeno, que nos han pasado cosas, pero hay que saber analizar cada evidencia y descartar cuando son cosas naturales. ¿Ok? Luego tenemos lo que son la parte psicológica de la persona. Aquí lo podemos, la más famosa, esto no es una manifestación, simplemente es es un truco de nuestra mente que se llama pareidolia y está muy relacionada a veces con la gente que cree en las orbes. Y la pareidolia es cuando la mente interpreta un patrón de algún objeto o alguna mancha, o cuando vemos figuritas de animales en las nubes, nuestra mente lo asocia con algo que ya conoce. O si se pone uno a ver unas manchas de humedad en una pared que tal vez dice, uy, ve, ahí parece una cara, pero no es que ahí hay una cara, es que mi mente asoció eso con una figura que conoce, que en este caso sería un rostro. Por ahí van a encontrar, si ponen en Google pareidolias, hay unas muy simpáticas hasta con la ardillita esta de la era de hielo de Scrat, que hay un tubo que es igualito a Scrat. Entonces, pero son trucos que nos juega la mente a la hora de interpretar esto. La gente está de los orbes, dice que ven caras cuando le hacen zoom exagerado a los orbes, que es el espíritu, y hasta lo comparan con artistas famosos y todo. O sea, esos son pareidolias. Entonces, no nos va a dar una evidencia tangible el que estemos haciéndole zoom a un orbe para ver en las manchas y de los píxeles una cara y decir que se parece a Michael Jackson, porque lo he visto. Entonces, eso no tiene relevancia a la hora de investigar y tiene explicación. Entonces, mucha gente dice, no, pero ¿cómo van a descartar los orbes? Porque sí, son descartables porque son reproducibles y fácilmente. Entonces, ya si hay algo más, si las personas han visto la luz, la esfera de luz, etcétera, lo han visto, tal vez hay una fotografía, bueno, eso es otra cosa, pero estas son partículas de polvo las que les digo. Y pues no les busquemos caras a las partículas de polvo porque se las van a encontrar si le hacen zoom entre los píxeles y las manchas. De fijo la mente va a jugarles algún truco y van a encontrar eso. Como les decía, un porcentaje muy pequeño de esos casos es que merece más investigación. ¿Ok? Ahora tenemos la segunda categoría, que son los fenómenos residuales. Los fenómenos residuales están ligados íntimamente a la percepción extrasensorial de cada persona. Entonces, como les digo, estas son hipótesis que hay que han tomado a lo largo del tiempo más peso, más validez por las experiencias personales de los investigadores. ¿Ok? Entonces, hay algo que se le llama el síndrome de casa embrujada, que precisamente es esto, un lugar donde tal vez hubo mucho sufrimiento, muchas emociones fuertes, que de alguna forma absorbió como esas energías, y cuando ya una vez ya ha pasado el tiempo, ya esas personas que vivieron esas experiencias ya trascendieron, etcétera, y ese lugar logró de alguna forma que no conocemos. Recuerden que ese medio de cómo sucede es lo que no sabemos. Conocemos el punto A y el punto B, pero no sabemos cómo llegan ahí. Esa energía se absorbe por el lugar y se queda ahí. Entonces, personas que tengan la capacidad extrasensorial un poco más desarrollada llegan a ese lugar y lo que van a experimentar es ver como una grabación, qué sé yo. Cuando escuchamos que en aquel lugar, digamos aquí en el Sanatorio Durán, que se ve la monja del sanatorio, o en el Hospital San Juan de Dios, que hay una historia similar.
es que se ve la monja, es que la monja la han visto, todo bueno. El hecho de ver siempre una entidad, una aparición, perdón, haciendo lo mismo, que no interactúa, o la famosa dama de blanco que baja la escalera en lugares en Estados Unidos, así que son tipos de apariciones muy específicas, siempre es igual, siempre hacen lo mismo, no responden ni interactúan con la persona que las está viendo, es como si no existiera, estuvieran en otro plano, no se dan cuenta. Ese tipo de aparición se llama apariciones residuales. Y como les decía, están arraigadas a ese lugar, no es una energía inteligente que va a responder o a contestar una psicofonía ni nada. Simplemente es como un eco o como una huella de energía que quedó en ese lugar. ¿Por qué solo en algunos lugares? ¿Por qué solo algunas veces, cuando son lugares que han tenido mucha historia? ¿Por qué solo hay uno o dos tipos de aparición? Bueno, no sabemos. No sabemos, pero sí sabemos que este fenómeno se comporta de esta manera. Acá, de la mano con esto, viene lo que se llaman mimofonías. Las mimofonías son esos ruidos que imitan eh, sonidos reales, pero que ocurren, digamos, que solo ocurren de manera auditiva. Por ejemplo, uno que nos describen muchísimo es cuando dicen: en la cocina escuché que se cayeron todos los platos, todas las ollas, sartenes, y fuimos y no se había caído nada. O los ruidos cuando lo comienza, uno escuché que mi mamá me llamó y fui y le pregunté y no me había llamado. Entonces son como sonidos que imitan, por eso se llaman mimofonías, sonidos que imitan. Y pues acá pueden estar relacionados tanto con energía residual como con el fenómeno psicoquinético. Entonces se presentan en ambos, pero pues también no, nada más sucede, no interactúan, no te responden, es como un eco, ¿ok? Entonces, estos residuales asociados a la percepción extrasensorial eh, y a esa parte de huella energética que puede quedar en un lugar. Luego tenemos las manifestaciones de tipo psicoquinético. Aquí es donde involucra un componente humano. ¿Qué significa eso? Que es muy posible que una persona viva esté provocándolas inconscientemente. Entonces, tenemos las apariciones espontáneas o de crisis, que estas son muy interesantes porque se dan, por ejemplo, recuerdo un caso de una señora que iba con un bebé y tuvo un accidente y se fue en un precipicio. Eh, y ella logró aparecerse, logró eh, aparecérsele al esposo en la casa, pero ella estaba viva, estaba herida, pero estaba viva. El esposo la vio en la casa y le estaba pidiendo ayuda, entonces él se asustó mucho y pues la buscó, la llamó todo y empezó la búsqueda y los encontraron y todo, pero ella había estado inconsciente, o sea, no estaba muerta, estaba inconsciente. Entonces, eso se da mucho cuando precisamente la persona está viva y, y necesita esa ayuda. Entonces, hay bastantes relatos sobre personas que han experimentado esas apariciones espontáneas o apariciones de crisis. Luego, tenemos acá las visiones al pie de cama, que las metí aquí, pero en realidad estas están en una categoría como intermedia. Esto sucede cuando hay una persona que está muy enferma o que está ya en una fase terminal y comienza a tener visiones de sus familiares ya trascendidos. Entonces también es muy común, no sabemos si estas visiones son efectivamente que está habiendo una comunicación entre esa persona que está en fase terminal, que está ya abriendo ese canal hacia el otro plano porque ya va a trascender, o si son simplemente alucinaciones provocados por su mismo estado. Sin embargo, eso normalmente la persona que lo ve es la persona que está enferma, no los demás. Pero si los familiares que están cuidando a esta persona enferma son testigos de que hasta hace
hasta conversa con estas visiones que está teniendo, ¿verdad? Entonces es importante. Y acá me faltó, me faltó poner uno de los más importantes y más conocidos, que es el poltergeist. El poltergeist, un día vamos a hacer un video solo de eso, pero para refrescar y para dar una pincelada, es cuando hay una interacción de la mente sobre la materia que provoca movimiento de objetos, entre otras cosas. Entonces, el cine, las películas y todo ha asociado este fenómeno con el mal, con demonios, con ese tipo de cosas. Sin embargo, desde la parapsicología, la mayoría de los casos poltergeist están asociados a un agente vivo, se le llama así agente PK. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que condiciones de mucho estrés, algunas enfermedades o condiciones de trastornos hormonales, periodos de adolescencia, de menopausia, embarazo, en conjunto con emociones muy fuertes, emocionales, perdón, sí, con no trastornos emocionales, sino más bien con situaciones de mucho estrés, pueden desatar que esa persona, en vez de estresarse mucho, que le dé migraña o gastritis, etcétera, que canalice eso hacia afuera. En parapsicología se le llama psicorragia a ese proceso de lanzar esa energía hacia afuera, y la energía que supuestamente es la que provoca todo este movimiento de objetos se llama telergia. ¿Ok? Entonces, si bien todo esto también son hipótesis que han tomado mucha fuerza y que sí se han comprobado en algunas investigaciones, nuevamente no sabemos cómo llegar del punto A al punto B, pero sabemos que sí sucede. ¿Ok? Entonces, cuando una persona que tiene estas crisis de poltergeist, se le dan recomendaciones para bajar esos niveles de estrés, eh, generalmente el fenómeno disminuye o desaparece. ¿Ok? Entonces, en la literatura más viejita, en lugares, digamos, en Inglaterra, sí mencionaban que cualquier evento paranormal de movimiento de objetos se llama poltergeist. Pero actualmente la mayoría de los casos están relacionados, como les digo, a una persona con vida, y hay un porcentaje pequeñito de los casos que se llama el poltergeist asociado a un lugar, que son, como les digo, difíciles de encontrar, pero eso sí están relacionados ya con el fenómeno paranormal, eh, que no sabemos si es una entidad o algo eh, no humano que lo está provocando. ¿Ok? Pero un porcentaje muy pequeñito de los casos. Como les digo, otro día hablamos solo de poltergeist porque es un tema que da para mucho. Y por último tenemos lo que son las manifestaciones paranormales, que están relacionadas con la hipótesis de la supervivencia del alma. ¿Ok? ¿Qué es lo que establece esta hipótesis? Bueno, que de alguna forma la conciencia o rasgos de la personalidad pueden trascender a la muerte física. Entonces, que yo, a la hora de trascender, sigo siendo energía y sigo siendo Gisela y sigo teniendo mis gustos, mi nombre, recuerdos, todo, y puedo comunicarme, ya sea a través de mediums o a través de percepción extrasensorial, y puedo manifestarme de diferentes formas, aunque no tenga un cuerpo físico. ¿Ok? Dentro de dentro de esta hipótesis de supervivencia también se analizan lo que son casos de reencarnación, casos de experiencias extracorpóreas y de experiencias cercanas a la muerte. ¿Ok? Es importante que de todo esto que les estoy hablando, lo que son factores ambientales, lo que es percepción extrasensorial y la parte de psicoquinesis, sí tienen estudios científicos que lo comprueban. Pero la parte de la hipótesis de la supervivencia del alma no está comprobado, ¿ok? No está comprobado, por lo tanto yo no les puedo decir exactamente qué es un fantasma, porque no sabemos. Entonces, hay muchas investigaciones, muchos análisis de casos abordando cada uno de estos temas, reencarnación, experiencias cercanas a la muerte, fantasmas, etcétera,
que nos dice que sí es un fenómeno que existe, pero no tenemos cómo científicamente poder estudiarlo y determinar qué es. ¿Ok? Entonces, eso es muy, muy importante. Dentro de las manifestaciones inteligentes, bueno, está la hipótesis esta que les digo, los desencarnados, una persona que fallece y pues sale el fantasma, digamos, el fantasma popularmente conocido. Luego está lo que son supuestos seres guardianes o celestiales, asociado a la posibilidad de que existan ángeles o seres de luz, ¿verdad? Que le ayudan a uno, que lo han protegido en algún momento, etcétera. Luego está también la parte asociada mucho al folclore, pero también muchas personas creen profundamente en lo que son seres elementales, guardianes de la naturaleza, entidades que nunca fueron humanas y que se dedican como a cuidar los bosques, etcétera. Dentro de esto caben los duendes, qué sé yo, las hadas, todo esto, que están, como les digo, muy asociado al folclore de los diferentes países. Sin embargo, mucha gente ha dicho que los ha visto, que ha tenido experiencias con ellos. Cuando yo estaba escribiendo mi primer libro, que hice una investigación sobre la frecuencia de la presencia de estas experiencias paranormales, yo no pensaba hablar sobre duendes, porque para mí es un tema bonito asociado al folclore. Pero cuando en el estudio serio muchas personas pusieron duendes de primero, que tuve experiencias con duendes, pues tuve que investigar un poco más del tema. Y es mucho más frecuente de lo que uno esperaría, aunque les dé gracia. Entonces, pues están esta rama de seres inteligentes que se interactúan. Y por último están lo que se llaman los seres negativos o entidades de bajo astral, eh, según las religiones, pues se llaman demonios, etcétera, eh, que pueden afectar, que quieren hacer daño. Afortunadamente, según lo que yo he visto en mis años de experiencia, nunca me he topado con algo que sea de este tipo, pero mucha gente dice que sí existen y que sí han tenido experiencias negativas. Bueno, eh, como les digo, no he sido testigo, pero de la misma forma les creo. Si ustedes dicen que lo han experimentado, es completamente válido. Entonces, esta sería un resumen de los tipos de manifestaciones. Yo sé que hay diferentes categorías, que los de tipo sombra y que el nombre del sombrero, y ya si nos ponemos como a detallar cómo se presenta cada supuesta entidad y todo, pues se hace muy, muy extenso. Pero para el estudio de los fenómenos, esta es de las clasificaciones más claras. Espero que les haya quedado, que hayan podido entender bien. Y cualquier duda que tengan, me la pueden dejar en los comentarios o nos pueden poner un correo. Acá no olviden suscribirse, compartir el video si les ha gustado, darle like, que nos ayuda a continuar con estos proyectos, estos videitos informativos. Y pues la idea es mantenernos estudiando, mantenerlos a ustedes informados de lo que va saliendo. Y pues para mí ha sido un gusto. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro episodio. Chao.